Hay un nombre que se repite como un susurro envenenado entre los pasillos del Palacio del Valle, y ese nombre es Dámaso. No es un hombre que grita. No es un hombre que amenaza con el puño en alto. Es peor que eso. Es el tipo de hombre que te mira a los ojos con ternura mientras mueve silenciosamente las piezas del tablero a sus espaldas. Y lo más aterrador de todo, es que nadie en el valle parece darse cuenta de lo que está construyendo. Nadie, excepto una sola mujer que ya pagó el precio de confiar en él. Una mujer que lo llama por su verdadero nombre, su ex marido. Pero empecemos por donde duele más. Porque en este episodio, el dolor no llegó en forma de traición abierta ni de enfrentamiento violento. Llegó en la forma más cruel que existe, en el momento en que una mujer enamorada decide ignorar todo lo que sabe para seguir creyendo en una mentira hermosa. Mercedes caminaba por esos corredores con el peso de una conversación que no podía sacarse de la mente. Victoria le había revelado algo que nadie esperaba escuchar. Que Dámaso no era un extraño recién llegado al valle. Era su primer marido. La historia no comenzaba ahora. Llevaba años en movimiento, silenciosa y oscura, como una corriente subterránea que nadie ve pero que arrastra todo lo que toca. Y Mercedes, en lugar de detenerse ante esa revelación, en lugar de procesarla con la frialdad que la situación exigía, sintió que su corazón se aceleraba cada vez que él aparecía. Eso es lo que hace el deseo cuando choca con la verdad. La distorsiona, la suaviza, la convierte en algo manejable, en algo que se puede posponer. Y Mercedes es una mujer de orgullo descomunal. Para ella, admitir que se equivocó equivaldría a derrumbarse. Y derrumbarse no es algo que su naturaleza esté dispuesta a permitir, todavía. Victoria lo intentó de todas las formas posibles. Primero con advertencias directas, luego con la revelación del matrimonio pasado, y finalmente con algo mucho más poderoso, una propuesta de alianza. Únete a mí, le dijo en esencia. Juntas podemos sacarlo de aquí para siempre. Y hay algo profundamente irónico en esa propuesta. Las dos mujeres que más motivos tienen para odiar a Dámaso son también las dos únicas que podrían detenerlo. Pero para eso necesitarían enterrar su propio enfrentamiento personal, y eso, en el valle, parece tan imposible como pedirle al duque que sonría. Cuando Dámaso encontró a Mercedes en el jardín, la escena fue de una manipulación tan sofisticada que resulta casi admirable en su perversidad. No negó el matrimonio. No intentó cubrirlo con una mentira torpe. Al contrario, lo confirmó con calma, con esa voz suave y controlada que tiene, y luego procedió a redefinir la historia entera. Victoria omite ciertas partes de la verdad. Una frase simple. Devastadorament efectiva. Porque no acusó directamente a Victoria de mentir. Sembró la duda. Presentó una versión alternativa de la realidad donde él era la víctima de un matrimonio fallido, no el arquitecto de una destrucción calculada. Y Mercedes lo escuchó. Lo miró a los ojos. Sintió sus dedos rodeando los de ella con esa firmeza que desactiva el pensamiento racional, y eligió creerle. No porque la evidencia lo respaldara, sino porque necesitaba creerle. Porque la alternativa, aceptar que todo lo que siente es una trampa perfectamente diseñada, sería demasiado devastador para sobrevivir. ¿Alguien más siente esa angustia en el pecho al verla caminar hacia ese abismo con los ojos abiertos? Si estás tan atrapado en esta historia como yo, necesito que le des like a este video ahora mismo y que te suscribas al canal, porque lo que viene después de este capítulo va a ser todavía más oscuro, y no quiero que te lo pierdas. Cada comentario que dejas me dice que seguimos juntos en esto. Ahora bien, mientras Mercedes se dejaba arrastrar por su propio corazón traicionero, en otro rincón del palacio se desarrollaba una de las escenas más desgarradoras del episodio. Luisa, sentada junto a una ventana con las manos inmóviles sobre su regazo, mirando hacia los jardines sin ver nada. Esa imagen lo dice todo sin necesitar una sola palabra. Hay un tipo específico de tristeza que no llora, que no grita, que simplemente se instala en el cuerpo como si el alma hubiera decidido ausentarse para evitar seguir sufriendo. Y Luisa había llegado a ese punto. Su conversación con Pepa fue uno de esos momentos de televisión que se quedan grabados. No por lo que se dijo, sino por lo que estaba debajo de cada palabra. Luisa no estaba hablando de marcharse del valle como si fuera una decisión libre. Estaba hablando de amputarse una parte de sí misma para que Alejo pudiera seguir respirando. Si me quedo, él seguirá enfrentándose a su padre. Y si lo hace, terminará perdiéndolo todo. Esa lógica de sacrificio, esa disposición a destrozarse el corazón para proteger al que amas, es al mismo tiempo lo más hermoso y lo más trágico que puede hacer un ser humano. Pepa intentó resistirse. Que hayas tomado una decisión no significa que todos tengamos que aceptarla sin luchar. Pero Luisa ya había cruzado esa línea invisible, la que separa a los que todavía pelean de los que han comenzado a despedirse en silencio.
Y lo más doloroso es que aún no le había dicho nada a Alejo. Esa conversación pendiente flotaba sobre todo el episodio como una tormenta que se ve venir desde lejos y que sabes que arrasará con todo cuando llegue. Alejo, mientras tanto, caminaba por los jardines consumido por una angustia que intentaba no mostrar. Su hermano Rafael lo encontró allí, porque Rafael siempre sabe dónde encontrar a los suyos cuando están quebrados. Y entre ellos hubo esa conversación de hermanos donde las palabras son pocas pero los silencios lo contienen todo. Todavía hay personas en este valle que no están dispuestas a aceptar esa decisión. Y el nombre que pronunció Rafael fue el único que podía encender una chispa en la mirada apagada de Alejo. Adriana. Porque Adriana es exactamente esa clase de persona. La que no calcula el riesgo antes de hacer lo correcto. La que siente la injusticia como una herida física en el cuerpo y que no puede quedarse quieta mientras otros sufren. Y a pesar de su estado, a pesar de las advertencias de los médicos, a pesar de las súplicas de Rafael, se levantó, caminó por ese corredor interminable, y llamó a la puerta del despacho del duque. Lo que sucedió dentro de esa habitación fue una de las confrontaciones más intensas y más desiguales que hemos visto en mucho tiempo. Adriana llegó con argumentos sólidos, con dignidad, con la voz controlada de alguien que sabe que tiene razón y que confía en que la razón puede mover montañas. Pero José Luis no es una montaña que se mueve con argumentos. Es el tipo de autoridad que se ha convencido a sí misma de que el orden y el deber son valores superiores al amor y a la justicia humana. Las emociones pasan. El orden permanece. Esa frase, dicha con esa calma helada, resume perfectamente la tragedia de este hombre. No es un villano que goza con el sufrimiento ajeno. Es algo más difícil de odiar, es un hombre que genuinamente cree que está haciendo lo correcto. Y esa certeza inquebrantable fue la que terminó quebrando a Adriana. No fue la derrota en sí misma. Fue el momento en que comprendió que no había grieta por donde entrar, ningún argumento lo suficientemente poderoso para penetrar esa armadura de convicción absoluta. El mareo que la invadió al salir del despacho no fue solo físico. Fue el cuerpo expresando lo que la mente no podía articular, que a veces la injusticia gana, y que eso duele de una manera que ninguna palabra describe con precisión. Rafael la encontró en el pasillo, pálida, temblorosa, con las manos apoyadas en la pared para no caer. Y en ese momento, el miedo en los ojos de él dijo todo lo que él no se permitió decir en voz alta. Que el precio que Adriana estaba pagando por defender a los demás podía ser demasiado alto. Y en medio de todo este caos emocional, había otra historia desenvolviéndose en las sombras. Atanasio y Matilde, encerrados en una habitación pequeña, reconstruyendo en voz alta la traición que los destruyó. Su boda secreta había sido saboteada con una precisión quirúrgica. Alguien cercano, alguien de confianza, los había delatado ante Victoria. Y la posibilidad de que esa traición viniera desde adentro, desde alguien que conocían, que querían, que nunca hubieran sospechado, era un tipo de dolor completamente distinto. Más íntimo, más sucio. Matilde comenzaba a formarse una sospecha que todavía no se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero estaba ahí, creciendo silenciosamente, lista para explotar en el momento menos esperado. Y mientras todo esto ocurría, Dámaso observaba. Caminaba por los jardines con esa tranquilidad de quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo trabaja para él. Cada grieta en la familia del duque era información útil. Cada conflicto, cada dolor, cada secreto, era una pieza más en el tablero que seguía construyendo con paciencia de relojero. Su objetivo era claro: los hijos de José Luis. Rafael con su nobleza impulsiva, Alejo con su lealtad apasionada, Adriana con su valentía sin límites. Cada uno era una puerta de entrada diferente hacia el poder que él buscaba. Y Dámaso tenía tiempo, tenía paciencia, y tenía algo mucho más peligroso que ambas cosas: tenía el conocimiento de cómo funciona el corazón humano cuando está herido. Ahora bien, ¿qué puede suceder a partir de aquí? Permíteme darte 3 teorías que han estado dando vueltas en mi cabeza desde que terminé de analizar este capítulo. La primera teoría es la más oscura de las 3. Mercedes podría convertirse, sin saberlo, en el instrumento más poderoso de Dámaso dentro del palacio. Si él logra mantenerla emocionalmente dependiente de él, tendría acceso a información privilegiada, a movimientos internos de la familia del duque, a secretos que de otra manera nunca podría obtener. El problema es que Mercedes no es tonta. Y en el momento en que sus ojos se abran del todo, la traición que sentirá no será solo hacia Dámaso. Será hacia sí misma. Y ese tipo de traición puede convertir a una mujer en algo absolutamente imparable. La alianza que Victoria propuso podría nacer exactamente de ese momento de quiebre. La segunda teoría tiene que ver con Luisa y Alejo. Todo apunta a que ella tomará la decisión de partir antes de decírselo a él. Y que Alejo lo descubrirá cuando ya sea demasiado tarde para detenerla.
Ese momento de desesperación podría ser exactamente el catalizador que necesita para enfrentarse abiertamente a su padre, no desde la súplica, sino desde la rebeldía total. Y una rebelión de Alejo dentro del palacio sería la grieta que Dámaso ha estado esperando para entrar definitivamente. La tercera teoría es quizás la más perturbadora. La traición que destruyó la boda de Atanasio y Matilde, y las sospechas que Matilde ha comenzado a formarse en silencio, podrían apuntar hacia alguien completamente inesperado. Alguien cuya lealtad nunca ha sido cuestionada. Si esa sospecha resulta ser correcta, el daño que causará dentro del círculo cercano será irreparable. Porque no hay herida más profunda que la que proviene de donde menos la esperas. El valle nunca ha estado tan cerca del punto de ruptura. Y Dámaso lo sabe. Lo huele en el aire como un depredador que reconoce el momento exacto en que la presa está lo suficientemente exhausta para caer. La pregunta no es si algo va a estallar. La pregunta es qué quedará en pie después de la explosión, y quién habrá tenido la inteligencia, o la crueldad, de ponerse a salvo antes de que todo se derrumbe.